Espero que estén todo bien. Estoy un poco ahí preocupado ahí por el tema de cómo van con el estudio de estos de arreglos. Me gustaría saber si de alguna manera se han puesto a trabajar con esto. Me gustaría saberlo, ¿verdad? Si han tenido la oportunidad de revisar ya el material que está disponible en Joyanes, material que está disponible también en el libro de texto. Estoy calificando el segundo parcial y yo esperaba un poco más de logros, ¿no? En el tema de ya codificar. Sin embargo, sé que no les está resultando fácil, pero como este curso lo que requiere es que ustedes aprendan a programar, ¿verdad? Y la única manera es practicando. Si no hay la herramienta, quizás se pierde un poco el control y para alcanzar ese objetivo. Así que si hay preguntas y si alguien puede comentar cómo va con estos temas, eso es importantísimo. Si no, pues seguimos, pero si ustedes no retroalimentan el curso, solo están en la clase ahí, en el teórico, y luego nos volvemos a ver hasta en el parcial, es bastante complicado. Vaya, si no hay entonces ningún comentario sobre la clase de lunes, hagamos un repaso. El día lunes comenzamos a ver vectores. Esto de los vectores tiene que ver, ¿alguien me confirma si me oye y ve la pantalla? Lo que estoy presentando. Sí, ingeniero, días. Vaya, miren, es necesario que ustedes comiencen a leer de estos temas, porque pueden volverse muy complicados cuando se acumula una serie de temas. Lo que vimos el lunes solo son arreglos de una dimensión y de dos dimensiones. ¿A qué se refiere esto? A que ahora con un mismo nombre puedo agrupar muchos datos del mismo tipo. Por ejemplo, le llamamos vector cuando tengo una dimensión. Y a este vector le llamo, por ejemplo, A. Entre corchetes digo cuál es el tamaño y a través de esos corchetes voy cambiando el índice. Entonces, para acceder a cada elemento, al elemento número 1, al elemento número 2, yo utilizo el índice, ¿verdad? Con el índice me refiero. ¿Cuál es el índice del elemento número 1? 0. 0, ¿verdad? Me refiero al elemento número 1 con 0. Al elemento número 7, ¿cuál es el índice del elemento número 7? 6. Correcto, porque en C comenzamos a enumerar los elementos con el índice igual a 0. Bueno, de hecho, el día lunes les dejé un ejercicio que era el escribir un programa que llenara una matriz de 3×3 y que luego mostrara su transpuesta. Dijimos cómo era la transpuesta, ¿verdad? Entonces, ¿alguien lo digitó y lo tiene que haga esto? Que lo podamos ver. Pues a esto es que me refiero. Ahora vamos a ver el código y no podemos ya detenernos, pero me refiero a que deben sentarse a digitar, deben sentarse a programar.
en la herramienta que tengan disponible, ¿verdad? Veamos la propuesta que yo hago. Ya he insistido un montón de veces que lo que uno propone es cada quien con su lógica. Vamos a mostrar este ejemplo y vean. Dije que lo que estamos viendo hasta ahora se llama reserva de memoria estática. Yo tengo que hacer una reserva, pero yo no sé cuánto me voy a tardar en, cuánto de esto voy a ocupar. Así que yo, vean, en la línea 2 y en la línea 3 decidí reservar 100 elementos. Y en la línea 6 creo esa matriz de 100%. Pero en la línea 7 yo ya no solo utilizo un contador y junto con J, sino que también utilizo un tamaño que suele también usarse en matrices. M por N suelen ser los nombres. ¿Qué estoy haciendo acá? Lo que voy a hacer es que voy a crear una submatriz. Sí lo han visto, ¿verdad? Por ejemplo, una submatriz de esto que tengo aquí dibujado sería esto. Una submatriz. Dentro de una matriz 3×3, yo hago una submatriz y he hecho una matriz de 2×2. Podría ser una submatriz de 2×3. Puede ser lo que usted quiera, pero tiene que ser menor que la matriz superior. Entonces, vean, de la línea 9 a la línea 15 yo hago una validación de datos. Vea lo que le digo al usuario. Teclee los números de filas y de columnas que usted necesita, digamos así. Y me teclea el valor de M y el valor de N. Luego yo verifico. Como ya sabemos que el primer número siempre va a ser fila y el segundo columna. Y le digo, mire, ese valor de M que digitó, vea si es mayor que 100. O, porque cualquiera de los dos puede estar mal, o vea si el valor de N que digitó es mayor que 100. Si dice que sí es mayor, mande un mensaje que diga que el tamaño está muy grande de esta submatriz. Es como que yo quisiera hacer una submatriz de 4×3. No cabe, tiene que ser una submatriz, una matriz menor que la que ya pude definir acá, ¿verdad? Con este valor, 100 y 100. Bien, de la línea 9 a la 15, lo estoy usando porque es reserva de memoria estática. Aunque aparentemente en tiempo de ejecución voy a definir el tamaño, es solo maquillaje, porque en realidad yo ya creé un arreglo que queda desperdiciado 95×95 casillas, pero es el mejor en lugar de no tener espacio. ¿Se entiende lo de la validación de datos para este caso de la línea 9 a la 15 o hay alguna pregunta? En la validación de datos se refiere a que, digamos, si el usuario inserta más de 100 columnas o 100 filas, va a dar el error. En este caso no daría error, sino que lo obligaría a que lo vuelva a digitar y le mandaría este mensaje, ¿ve? El tamaño máximo de una matriz es 100%. No ponga más de eso, le diría. Ok. Vale. Ustedes si quieren validan y si quieren no validan, ¿verdad? Y no pasa nada. Hasta el momento podríamos verlo así. Veamos de la línea 17 a la 22. Es lo que les decía en la clase anterior. Estas líneas son solo de copiar. No hay mayor ciencia. Tenemos un for con lo que recorremos las filas, con el contador i,
tenemos otro for con el que recorremos las columnas con el contador J y simplemente vamos pidiendo elemento a elemento. A la hora de escanear, como es un dato de doble precisión, ustedes recuerdan que para referirme a él yo tengo que escribir LF, ¿verdad? Luego, para acceder al elemento, yo escribo siempre el ampersand, es decir, le paso la dirección de donde está el elemento mat A. En este caso, la primera iteración sería la posición 0, 0. ¿Pregunta sobre ese bloque? Bueno, ahora la otra línea que siempre son iguales. Vean, impresión de la matriz original. Otra vez, hay dos for. Este print n, este pleca n, este enter podría ir o antes o después, ¿verdad? Va a ser el mismo efecto. Lo que queremos es que imprima una fila. Ingeniero, Luego haya un enter e imprima la siguiente fila. Luego haya un enter y imprima la siguiente fila. A ver, dígame. que en el grupo, bueno, en el chat están preguntando qué es mat A. Ah, ok, gracias. Ese es el nombre que le di yo a mi matriz. Acá, ve. ¿Por qué le he dado mat A? Porque luego hago ejemplos donde tengo dos matrices y le llamo mat A, mat B. ¿Sí? Es el nombre que le di a mi arreglo de dos dimensiones. Lo dije cuando íbamos por la línea 6, ¿verdad? Mat A. Y gracias ahí por decirme. Acuérdense que no puedo ver las dos cosas simultáneamente. ¿Más preguntas? Bien. Ha llegado el momento de transponerla. Vean. Yo recorro con la I filas o columnas. Filas. ¿Y por qué digo que es filas? ¿Es porque es automático la I o porque el for es más externo? Porque el for es más externo. Correcto. Si ustedes quieren poner otras letras, ¿verdad? Una K y una J, lo que sea, no es que donde vaya la I siempre va a acceder a filas. No. Es porque va en el for más externo. Entonces, y voy desde 0 hasta M. Porque en M fue que guardé el tamaño de las filas. Luego, con el for más interno, recorro las columnas. Y las columnas las controlé con N, ¿verdad? Y esa matriz que creé, la muestro. Ahora ha llegado el momento de transponer. Ahora ha llegado el momento de transponer. ¿Pueden notar cuál es el cambio? En la fila 37, en el print le está diciendo que el orden de la matriz es al inverso. Está bien, eso es interesante. Pero hay otra cosa. Hay otra cosa ahí que también ha alterado todo. La I con la J. No, sigo usando la I para recorrer filas ya de la matriz transpuesta y sigo usando J para recorrer Sí. las columnas de la matriz transpuesta, pero ahí hay otra cosa. Sí, pero está utilizando el for más externo. Ajá, por ahí va la respuesta. A ver, ¿alguien más?
En el for externo cambió la N por la M por la N. Exacto. O sea que ahora con la I en realidad lo que estoy recorriendo son columnas, ¿verdad? En realidad lo que hice fue recorrer esta columna, pero cuando le di vuelta aquí, la imprimí al revés, ¿verdad? Pero recorro la columna porque esta es cuadrada. Pero imagínense que fuera una matriz 3 por 6, llamémosle así. Entonces tendría que asegurarme de que lo que ahora va a ser filas realmente tenga el tamaño de las columnas anteriores y lo que ahora va a ser columna tenga el tamaño de las filas anteriores. Entonces, otro bloque, miren, de código que siempre es así cuando lo voy a mostrar en pantalla. Pero ¿qué tal si yo creara una matriz B y ahora en lugar de mostrarlo en pantalla quiero almacenarlo en la matriz? ¿Qué le cambiarían ustedes a esas líneas? Yo quiero almacenarlo invertido y después quiero mostrarlo. ¿Qué le cambiaría? Almacenarlo en una variable. Otro, veamos, ¿alguien más? Lo que les decía el lunes, ¿verdad? Como las encuestas. Queremos que participen varios y eso da una idea de que todo se ha entendido. ¿Qué haría? Otro más que lo comente. ¿Qué harían para que esto se almacene en otra matriz? ¿Qué línea cambiarían? No quiero mostrarlo en pantalla o simplemente quiero almacenarlo. ¿Cómo escribirían la sentencia para almacenarlo ya transpuesta en otra matriz? Solo activen su micrófono, ¿verdad? Para que de una vez le demos, no pierda continuidad la asignatura. ¿O no está claro nada de lo que acabo de decir? Porque lo que acabo de decir es como lo mostramos en pantalla. Esto corre, pero ¿cómo lo hago para guardar en otro código? Para guardarlo, perdón, en otro arreglo.
¿Cómo lo escribirían ustedes? Ricardo dice hacer otro fichero. No es otro fichero, otro archivo, no. Ahí mismo en la declaración, aquí mismo, tendrían que escribir otra matriz, matb fill call, punto. Hacemos otra matriz. Con esa otra matriz, ¿cómo haríamos la asignación? Sería así, miren, matb ij es igual a mat a ji, y ahí quedaría almacenado. ¿Por qué no les muestro el código de eso? ¿Por qué no lo hago? Es que no funciona esto así. Si ustedes solo están en la clase y quizás con las distracciones que todos tenemos en casa, solo en lo teórico esto ocupa que se sienten a programar, ¿verdad? Así que les dejo eso como tarea, digamos, no para que me lo entreguen, ni cada tarea es una notita, ¿verdad? Eléctrica no funciona así, ¿verdad? Que andamos ahí ajustando puntos, no. Siéntense a hacerlo, ¿verdad? Ustedes quieren ser ingenieros y no creo que quieran estarse 20 años en esto. Siéntense a hacerlo, ¿verdad? Y a trabajar en esto. Ya les estoy dando, tienen un enorme código. Si supieran ustedes, he tenido la oportunidad este año, curiosamente, por esto de línea, de ver cómo funcionan las carreras en línea, y simplemente les dejan una cantidad de material que leer, pero mucho material, y el examen vienen subidos de tono, ¿verdad? Vienen subiditos de tono. A mí sí me gustaría, porque la escuela eléctrica es una escuela pequeña, me gustaría que todos sigan en la otra asignatura, pero si no están estudiando, porque es lo que percibo, ¿verdad? Cuando estamos aquí en la clase, tampoco va a ser fácil que eso ocurra. Entonces, tienen que sentarse a programar. Si ya le hicieron la captura o que no se están grabando, no sé lo que estén haciendo, pero eso no es suficiente, tienen que hacerlo ustedes. Ahí les queda el ejemplo y piensen, si no lo quiero solo mostrar en pantalla, sino que quiero guardarlo en otra matriz y luego la otra matriz imprimir, háganle el cambio que les estoy sugiriendo en este código. Bueno, vamos al tema de ahora. La idea de ahora es que la clase iba a ser corta porque solo íbamos a ver un poquito sobre unos arreglos muy especiales, y son los arreglos de vector tipo char. Aprovecho antes de que se vayan a ir algunos. Como yo creo que deben sentarse a estudiar, la próxima semana vamos a hacer una pausa toda la semana. Sin embargo, el día martes yo me voy a ver con los de diferido. Así que voy a colocar al final del día que el diferido va a ser el martes 25 a las 9 de la mañana y todo eso. ¿Hay alguien de acá que va a ser diferido? De los que están conectados ahora, ¿alguien se tenía que diferir el examen? ¿No lo pudo hacer cuando lo hicimos hace 8 días? Bien, entonces yo voy a colocar el mensaje. Si tienen algún conocido, amigo, han hecho otro grupo, la forma que estén usando para comunicarse, el diferido va a ser el próximo martes. Bien, existe una clase de vector bien interesante, que es cuando yo, en lugar de colocar enteros o colocar números de punto flotante, yo comienzo a colocar letras. Pero es siempre una sucesión de texto, ¿verdad? De hecho, la palabra cadena hace referencia a eso, que yo en realidad guardo en cada elemento, apuntado por un índice, guardo una letra a la vez. Y las palabras las construyo a través de unir todo esto.
Me gusta esta definición. Miren, en general, una cadena de caracteres, también llamada simplemente cadenas o string, es una sucesión de caracteres. Las letras de la A a la Z y de la A mayúscula a la Z mayúscula, los números, vea, todo va entre comillas. Por ejemplo, yo puedo guardar los números como entero, pero también los puedo guardar como cadena. Por ejemplo, cuando yo guardo un número telefónico, no lo puedo guardar como un entero, yo quiero guardarlo como una cadena porque él es un identificador. Entonces también puedo guardar los números, el espacio en blanco, algunos símbolos como el arroba, el porcentaje, etcétera. Esas son las cadenas de caracteres. Presten atención a esto, porque aquí aparece un detalle muy interesante que no lo habíamos hecho hasta hoy. Cuando yo quiero crear una cadena de caracteres, yo puedo escribirlo, miren, de esta manera. Yo escribo el tipo de dato, char, le doy un nombre a esa cadena y escribo entre llaves el tamaño. Y luego entre doble comillas, las letras. Si yo voy a hacer referencia a una cadena, va a ir entre doble comillas. Si voy a hacer referencia a un solo elemento, va a ir entre comillas simple. Pero en el primer caso, el problema es que va a guardar en memoria solo 3 datos. Los demás van a quedar vacíos. Entonces podemos usar lo que ya habíamos visto antes. Podemos dejar el corchete en blanco y luego que el compilador cuente cuántos elementos necesito. Y ahí es todo. Pero en el caso de la cadena de caracteres, hay un convenio que ha tomado la gente que comenzó a hacer estos programas. El convenio que ha tomado es que para identificar dónde termina una cadena, vean, todos estos son caracteres. Para identificar dónde termina una cadena, vamos a ocupar el carácter nulo. ¿Y qué es el carácter nulo? Pues es una forma que se inventó alguien para identificar que ahí termina una cadena. ¿Cómo leemos una cadena completa? No una letra, ¿verdad? Porque una letra, al final, ¿qué es lo que tengo guardado en memoria para esta letra B? El código ASCII. Correcto. Al final, las letras se guardan como enteros, ¿se recuerdan? Tiene el mismo tamaño, los mismos 2 bytes y toda esa cosa. Entonces, una letra no tiene mayor ciencia. Puedo compararlas con el igual, ¿verdad? Y él simplemente lo que compara es el entero. Pero el problema aparece, no es el problema, las diferencias aparecen cuando lo quiero ver como una cadena. Entonces, vean, al utilizar las funciones de leer desde el teclado y mostrar en pantalla, nosotros podemos usar para referirnos a toda la cadena porcentaje S, la S de string. Y al momento de llamarla, lo hacemos así. Pero ven el cambio. En el scanf no va el asperson. Porque cuando yo llamo un arreglo de caracteres, no necesito darle la dirección. Únicamente escribo el nombre del vector. Me gustaría que esto ahora se lo aprendan así, pero cuando lleguemos a punteros van a entender por qué pasa eso. Pero justo ahora, con que se memoricen este dato, si yo escribo porcentaje S, es la única ocasión que no va a llevar el asperson acá. Si escriben porcentaje D, porcentaje C, ¿verdad? Que es una sola letra, bueno, ya no digamos letra, es un solo carácter, puede ser cualquier cosa, ¿verdad? Puede ser un asperson, porcentaje, puede ser un número, pero como carácter, lo que sea. Pero si yo leo la cadena completa, es porcentaje S.
Para imprimir, pues ya estaba más que claro que en todos los casos para imprimir yo no paso dirección, ¿verdad? Sino que paso el nombre. Así que ahí no hay ningún problema con eso. ¿Preguntas sobre cadena de caracteres? No, ¿Todo claro? ¿Cómo es que les decían en el bachillerato? ¿Claro como el agua o como la la horchata? horchata. Como la horchata. No sé si se han dado cuenta ya en los 2 años que llevan en la U, ¿verdad? No sé si se han dado cuenta en los 2 años que llevan en la U, pero si lo tiene esto el chata, es su responsabilidad, ¿verdad? Aclararlo, consultándome a mí, consultándole a los instructores, consultando en internet, ¿verdad? Es su responsabilidad aclararlo, porque ya nosotros, ya ustedes son adultos y nosotros somos solamente lo guiamos, ¿verdad? A qué es lo que deben aprender, pero quizás no siempre lo aprendan con nosotros. Yo soy alumno aún, ¿verdad? Estoy en un montón de cosas que estoy al otro lado del aula, digamos, ¿verdad? Hablando así metafóricamente. Y sí, hay cosas que en el ratito lo agarra uno cansado, está uno calificando los exámenes de intro, pero luego es responsabilidad de uno hacer lo que anda, ¿verdad? Porque a esto nadie lo mete a uno a la fuerza. Así que si está ahí con dudas, vamos a seguir viendo más, vamos a hacer un ejemplo, pero si hay preguntas, háganlo. Víctor, tú que acabas de llegar, simplemente estamos mostrando un nuevo tipo de vector. Siempre son vectores, pero ahora el arreglo es de cadena de caracteres. Y las cadenas de caracteres tienen una característica que terminan con un carácter nulo. Así está hecho, para que cuando uno lea una cadena, sepa dónde termina, ¿verdad? Así como los archivos tienen algo que detecta el fin del archivo, también hay algo que detecta el fin de la cadena, ¿verdad? Entonces son de las cosas que vamos aquí señalando. Y lo nuevo es que cuando yo leo una cadena y que uso porcentaje S, esto ya lo habíamos visto, lo nuevo es que si estoy leyendo una string, no escribo el ampersand, ¿verdad? Básicamente eso es lo que acabamos de estar diciendo. Veamos entonces un ejemplo. Denle una mirada a ustedes y supónganse una mirada y supongan qué es lo que hacen. A ver si ya reconocen qué hacen 10 líneas, qué hace el 20% de ese código, el 40%, o ya le entienden a todo. Unos minutos y permítanme. Bien, vean. Vamos a leer una cadena con scanf y les voy a mostrar un problema que tiene esta función. Línea 3. Incluyo la librería stdio. En este curso, básicamente es la única librería que vamos a usar. Ahí habrán raras excepciones, ¿verdad? Pero solo es stdio. Línea 6. Declaro un arreglo de 25 caracteres. Entonces, en texto puedo guardar una palabra o una oración de 25 caracteres.
Yo puedo solo escribir en la línea 9 porcentaje S, pero también si yo le escribo porcentaje 24, me aseguro de que no deje pasar más de 24 caracteres. ¿Por qué 24 y no 25? Por el carácter nulo. Correcto, porque el carácter nulo se va a llevar un espacio, es un elemento, ¿verdad? Entonces realmente letras que yo decido escribir solo van a ser 24. Al final en la línea 11 va a imprimir la salida, ¿verdad? ¿Qué observan en la ejecución? Ahora que ya conocen cómo ejecuto en Linux, ¿verdad? Es algo que no es muy visible en Dev C++. O no sé si hay alguna pregunta, pero ¿qué observan en esa salida? ¿Qué ha pasado? El espacio lo ha tomado como el fin de la cadena. Correcto. Resulta que scanf no es el mejor para leer cadenas. Cuando ustedes están en la línea 9, están acá, miren. Ingrese un nombre, tu nombre. Y yo escribí acá Fidel Tron. En ese momento todavía estaba vivo y estaba comenzando Tron. O ya no está ninguno de los dos. Fidel no está vivo y Tron no es presidente. Bueno. Pero cuando lo guarda, resulta que el scanf tiene un defecto. Cuando lo guarda, al encontrar él un espacio en blanco, él lo ve también como un enter, ¿verdad? Y entonces él únicamente almacena. Bueno, esto es complicado de explicarlo porque necesitan ustedes imaginarse que cuando ustedes digitan algo, hay una tubería que va a una memoria temporal que se le suele llamar buffer. De esa memoria temporal sube a la pantalla. Si son capaces de imaginarse eso, en C++ a eso se le llama stream, flujo. Entonces, como una tubería, otra vez. Entonces ustedes vienen y digitan Fideltron. Eso no se va, todo ocurre muy rápido, pero no se va directamente a la pantalla, sino que se va al buffer. Resulta que cuando el printf va a traerlo, acá, cuando printf lo va a traer, únicamente agarra la primera palabra. Al solo encontrar un espacio, una tabulación o un enter, hasta ahí se detiene. Y eso es lo que muestra. Pero la otra palabra se queda en el buffer. Y ese es un problema que tiene la scanf, porque no hay que hacer que le duele la cabeza con esto, hay otras funciones, pero les cuento la limitante de scanf para string. Cuando más adelante ustedes quieren leer una letra o un número y lo digitan, según ustedes que están leyendo, ¿verdad? Lo que sube es lo que le quedó en el buffer. Entonces, si ustedes estuvieron en su bachillerato con el tema de PIC o de cosas así, no sé, quizás vieron del problema de buffer o el manejo o limpiar los buffer en PIC. No sé si a alguien la palabra buffer le suena familiar o no. ¿No le suena familiar eso? No, ingeniero. Ok. Pero buffer se escribe así, miren. Y es un tema que tiene que ver con memoria temporal. Pero puede volverse un dolor de cabeza cuando esa memoria temporal ustedes quieren que esté limpia antes de leerla, ¿verdad? Para que lea realmente el último dato digitado. Así que ahí hay un poco de teoría sobre eso interesante. Ok, entonces, ¿cómo se resuelve esto? Se los voy a dejar en una tarea. Hay dos funciones. Una función
que se llama, no sé si no la puedo dibujar, vamos a ver, una función que se llama get s, o sea, obtener string, no sale la s, get s, G-E-T-S, es una función para obtener string. Y hay una nueva que últimamente, fíjense que los compiladores han estado dando warning en esta. Hay una nueva que se llama f get string. Entonces yo les recomiendo usar más esa, ¿verdad? Ok, ¿qué exactamente es lo que hace? Por ejemplo, miren, aquí tengo los caracteres imprimibles. Está la A mayúscula y la A minúscula. Si se fijan, estos números se escogieron de tal manera que al colocarlo en binario, ¿se recuerdan que les conté esto? Al colocarlos en binario, únicamente cambia un bit. Por eso los pusieron ahí. ¿Cuál es ese bit que cambia? Es cuando ustedes presionan la tecla mayúscula o shift, ¿verdad? Entonces de la A, esto llega hasta la Z, ¿verdad? Y ahí están esos caracteres que siempre tienen la misma diferencia entre ellos. Por eso con una sola tecla que presione, puedo alternar entre números, entre letras mayúsculas o minúsculas. También en el ASCII extendido tenemos letras muy propias de cada idioma. En el caso del español, aquí están todas las letras tildadas. Ustedes ya se saben de memoria otros, ¿verdad? Caracteres, pero que estaban desde el principio. Por ejemplo, la arroba, que es el número 64. Todos estos números son decimales. Hay tablas donde están en hexa, pero todos estos son decimales. Están los caracteres, están los caracteres de control. Ya creo que les he hablado de eso antes, que hay cosas que no son imprimibles. Y aquí hay caracteres especiales. Hay gente que antes, esto que veíamos, por ejemplo, en la despensa o en el selecto, que creaba dibujitos bonitos con fondo negro, en pantalla negra, con estos caracteres, ¿verdad? Y podía hacer cajitas y cosas, ¿verdad? Aquí para el cierre derecho, por aquí debe estar para el cierre izquierdo, y con el igual completaban las tablas. Bien, hagamos entonces un ejercicio y luego lo vemos acá. Hacer un programa que lea un texto y que lo muestre en letras mayúsculas. En este caso no hay que considerar ningún carácter especial, solo tienen que ser letras de la A a la Z. ¿Por qué? Porque si yo le coloco una letra tildada, una de estas tildadas ya no es una diferencia fija. Y aquí creo que todavía ni siquiera están las mayúsculas tildadas. Eso creo que lo lograron hasta después, cuando hicieron más extendida esta. Aquí no hay mayúsculas tildadas, antes no se tildaban las mayúsculas, ¿verdad? Bueno, quizás ya está E, o está disperso, es más complicado, ¿verdad? Es un algoritmo para cada caso, pero de mayúsculas a minúsculas, de las letras básicas, puede ser bastante fácil. Pues miren, hay que recordar que la diferencia entre la letra minúscula y mayúscula es de 32. ¿Cómo sacamos ese 32? Aquí también. Réstenle ustedes 97 a 65 y les va a dar 32. Réstenle a 122.90 y les vuelve a dar 32. Vale. Fíjense en cómo harían para que si alguien digita un texto con mayúsculas, con minúsculas, aparezca en minúsculas. A ver cómo les queda. Y aquí vamos a colocar la función que no nos corta las palabras. Voy a usar en este ejemplo la función get. Trabajen por favor unos 10 minutos para manejar cadenas.
Bien. ¿Alguien tiene ya una idea de cómo lo haría o lo tiene ya para mostrarlo? Ok, veamos qué es lo que se podría hacer. Y miro, Diga. a mí me da error utilizar fget o solo get en Dev C++. Vaya, pero tienen que buscar la sintaxis. Aquí les he puesto la sintaxis de fget. Vean. Para empezar, si quieren, veamos el código. Yo creo que los que han estado trabajando ahí ya tienen un poco la idea. Creo un total, así le llamé a la constante, para el tamaño que le voy a dar al vector de caracteres. Le llamo cadena y el tamaño de él es total. Si quisiera un tamaño mayor, solo le cambio acá. Y ya no hay que cambiarle en la línea 9, en la línea 12, en la línea 13, en la línea 16, ¿verdad? Esa es la ventaja de colocarlo acá. Solo le quiero 100 caracteres, ya. Primero le digo, teclee un texto que sea de menos de 50 caracteres. Esta es la función fget, funciona así, miren. Le dan el nombre de la cadena, le dan el tamaño y luego utilizan stdin. Lo que pasa es que esta función también se puede usar para leer un texto de un archivo. Entonces, pero la salida estándar, esto es lo que decimos, mire, esta es una, entrada. Esta es una entrada estándar. std, estándar, entrada. Entonces dice, mire, este es el teclado, pues, eso es lo que le está diciendo. Bueno, viene y nosotros ahora queremos convertirla a mayúscula. Y como sabemos que las cadenas son arreglos, yo puedo acceder elemento por el elemento. Entonces le digo, mire, lo que esté en la cadena de la posición 0, vea si es mayor o es menor que A. Y vea si también es menor o igual que Z. Lo que me aseguro es que si se sale de 90, de estos valores, espérenme, vamos allá que tenemos acá todo. Lo que me aseguro es que si se sale de 97 y de 22, pues obviamente no es una letra. Entonces ni siquiera la cambio, ¿verdad? Eso es lo que le estoy diciendo. Si se sale de ese rango, ni siquiera la voy a tocar. Si está en ese rango, si sí está, simplemente lo que le digo es cadena I menos o igual a menos A. ¿Qué es lo que estoy diciendo acá? Si no lo contrajera, ¿qué es lo que estoy haciendo? ¿Cómo escribiría en la línea 18 sin contraer? Cadena I es igual a cadena menos A minúscula menos A mayúscula. Correcto. Y si ustedes quieren, en lugar de colocar esto,
también pueden escribir de una vez 32. ¿Por qué es posible hacer esta operación? Porque al final él lo que está operando es dos enteros, ¿verdad? El código ASCII de esos dos enteros. La diferencia entre las letras mayúscula y minúscula es una constante. Ustedes lo pueden escribir así, si les parece, o si no, de una vez escribir 32, ¿verdad? Vamos a ver este ejemplo. El día supimos que el dev C++ no funciona, ¿verdad? Si lo comparto directamente. Bien, ¿se ve? Sí se mira. Ok. A mí me tocó cambiarle la función, ¿verdad? Por eso es que está aquí que yo lo volví a modificar un tiempo después, porque esta función. Vamos a ver, hagamos algo. Cuando ustedes estén depurando, no borren, ¿verdad? Mientras depuran, comenten. No vaya a ser que fueran y se acuerden qué es lo que habían hecho. Veamos con scanf. Y vamos a leer una cadena que se llama cadena. No da errores, vean, no hay problema a la hora de compilar. Y entonces, voy a digitar dos palabras. ¿Qué va a pasar con scanf? Por lo que les mostré antes. Solo imprimirá hola. Correcto. Pues vean, aunque él convirtió a mayúscula todo, porque sí lo hizo, estamos seguros que lo hizo. Acá, aunque él convirtió en mayúscula todo, al final, cuando la queremos mostrar de nuevo la cadena, él se queda atrapado en una parte en el buffer. ¿Por qué sabemos que la convirtió toda? Porque llegamos hasta total, ¿verdad? Entonces, porque llegamos hasta total. ¿Cómo podríamos asegurarnos de que sí lo ha hecho? Depurando. Abrimos una llave aquí, miren, y cerramos acá, para que no se vea. Ahí ya vi qué hizo. Y voy a hacer que cada uno que cambie lo muestre. En F, quiero que muestre una string y que haga el salto de línea, si no vamos a estar ahí en gran desorden. Y esta va a ser cadena. ¿Qué se llama? ¿Cómo se llama esto? Dije depurar, ¿verdad? Depurar su código. Hay líneas que no las ocupan, pero ustedes quieren saber qué está haciendo. Vean, él viene cambiando una por una. Ah, pues no, mire, corrijo. Ni siquiera la palabra mundo logró pasar. Se quedó atrapada en el buffer, ¿verdad? Ahí se quedó. Digamos que hago otro scanf más adelante. Scanf, esto mismo, digamos que lo hago. Una vez que salgo del for, al salir del for. Y luego lo muestro. Ven que ni siquiera me dejó leer la siguiente vez. Miren, ni siquiera me dio chance de leer. Están fijándose lo que está pasando. Estas dos líneas les he puesto también para depuración, solo por ver. Que se hizo la otra palabra. Que se hizo la otra palabra, ¿verdad? Supónganse que yo no escribo, vamos a correrlo. Escribo otra vez dos palabras. Miren, ni siquiera me pidió la otra.
Solo la puso, ¿verdad? La capturó. Supónganse que ahora yo he dejado muchas aquí ejecuciones abiertas. Supóngase que ahora yo sí escribo una palabra completa, solo una palabra. Miren, ¿por qué no termina el programa? Porque tiene el scan F. Exacto, él está esperando que yo escriba algo y él mostrarlo. Pero cuando escribí 2 palabras, se fijaron que no me pide nada. Termina. ¿Por qué en el 25 no me pidió nada? Porque tenía en el buffer información. Exacto. Entonces, quería explicarles eso, que ese es un problema, ¿verdad? Ese es un problema en tema de memoria. Vamos a ver. En informática, miren, buffer de datos es un espacio de memoria en que se almacenan datos de manera temporal, ¿verdad? Y normalmente es que el primero que entra es el primero en salir. Así que la siguiente vez ni siquiera me deja. Ok, ya demostramos esto, que estaba interesante verlo. Ahora demostremos la función. Vemos la primera. Como ella ya es una lectora de cadena, miren, como ella ya es una lectora de cadena, lo escribí mal. No hay que escribir porcentaje S ni nada, simplemente le doy el nombre y ahora sí va a poder con las 2 palabras, ¿verdad? Como estaba depurando, ¿verdad? Cómo va cambiando letra a letra, me ha quedado todo esto todavía. Y miren, o ya traduce, ya cambia las 2 palabras. Coloquemos un carácter, ¿verdad? Vean que he puesto la letra U tildada. Entonces, esa se va a quedar así, ¿verdad? Si no está en el rango, no voy a hacer nada con restarle 32. Ni sé siquiera qué es lo que quiero hacer, ¿verdad? ¿Qué es lo que está haciendo? No hay manera. Habría que investigar un algoritmo de cómo subir las letras mayúsculas a minúsculas cuando están tildadas, pero no lo tengo ahora. Vaya, en Linux, el 2015, esto me comenzó a dar un warning. Vean, no solo les interesen los errores, también intenten ver por qué los warning y si se los pueden quitar, quítenselo. Entonces, no funcionó, sí funcionaba, perdón, pero los warnings sí crean el ejecutable, pero no me gustaba. Entonces resulta que ya no distinguía esa función, le parecía una función muy genérica. Ya el compilador quería una función que además de tener el nombre de la cadena, también tuviera el tamaño. Me parece que es lógico, ¿verdad? Tener más control del asunto. Esta es la otra función. Le digo, en Dev C++ no da error ninguna, ni warning ninguna de las 2. Y se comportan igual, ¿verdad? Ahora que ya sé que qué hace, ya puedo quitarle esta línea, ¿verdad? Esta línea era solo para depuración. Como dentro del if ahora solo queda una sentencia, tampoco ocupo la llave. ¿Cuál es otra forma de escribir esto? Cadena. Esto. Cadena es igual. Cadena. Menos 32. Es una forma de hacerlo. O en lugar de 32, escribo todo esto. Veamos el 32 primero. Ya vieron que no se corta, ¿va? Así que ahí lo pongo una vez. A ver, equivoquémonos. Pongámosle 31, a ver qué hace.
un hecho que no las va a pasar a mayúsculas, ¿verdad? Y fíjense que aquí está algo interesante, que es la famosa codificación. La codificación es que a veces yo me muevo de su valor ASCII real y codifico. Vean. Pero además de la codificación, también se viene la encriptación. ¿Qué es encriptar? Que a este valor codificado, vamos otra vez con Hola Mundo, que a ese valor codificado yo le meto letras, ¿verdad? Nadie sabe, pero yo escribí una H, una O, L, una A. Nadie sabe que yo le agregué una Q después de cada letra. Entonces, en esto, sobre todo los militares, ¿verdad? Además de codificado, va encriptado, porque ellos saben, pero ese es secreto de Estado, que le subí, que le resté 27 letras en el código ASCII y que además lleva una letra incrustada que hay que quitársela. Entonces, es muy bonito esto del codificar, porque nos da una idea de cómo es que funciona eso de los códigos así que nadie detecta, ¿verdad? Los códigos militares, pero un poco jugar con esto. Entonces es un secreto de Estado, ¿verdad? El gran esfuerzo que hacen las naciones enemigas es saber qué letra le han metido, si le meten solo una, pero si le meten una letra le han metido 8 bits de encriptación. Pero ¿cuántas son las encriptaciones que han leído ustedes ahora? ¿Hasta dónde llegan? En algunos casos. Se han leído un poco de eso, da curiosidad. Creo que ahora ya anda hasta por 64 bits. Es como que pongan 4 letras entre cada una. O sea, puede usted imaginarse. También podría ser que la codificación no sea tan así exagerada, ¿verdad? Podría ser que la codificación vaya solo haya una letra al final. O haya una palabra ahí, ¿verdad? Entonces ya saben que al final de cada palabra es que está la codificación y para colmo va movido. Así que aquí está un poco lo que puede haber detrás de eso. Claro, esto es contado en la manera más simple, ¿verdad? Seguro que esos códigos crecen y crecen y crecen hasta que sean indetectables. ¿Alguna pregunta de la función fget y get? Voy a volverlo acá a lo que estábamos haciendo, que era solo pasarlo a mayúscula. ¿Alguna pregunta? Ok, entonces no hay más comentarios, solo hay, ya sienten ustedes que les van a dar chance. Yo no sé cuál es el examen que hacen para traer anónimos. Deben ser muy buenos programadores, creo yo. A ver, Ricardo, diga. ¿Tenía una pregunta, Ricardo? Bueno. Con esto vamos a ir terminando, entonces. Ingeniero, Diga. por el chat están preguntando. A ver, ¿qué significa stdin? La función fget viene hecha para poder leer teclado y para poder leer archivos. Entonces, cuando yo estoy leyendo el teclado, yo le digo que es la entrada, así miren, entrada estándar. Eso significa esto, estándar, entrada estándar. Entonces, ¿a qué se está refiriendo? Al teclado. Si yo estuviera leyendo un archivo de texto, ¿se acuerdan? Cuando eso lo vimos solo para conocimiento general, aquí yo escribiría el puntero que
apunta, valga la redundancia, al archivo. No sé si ahí queda contestada la pregunta de su compañero. Lo de STDIN. Unirse a Anónimos, ya que sí, digo, uno de los requisitos es saber programación, pero luego no sé cuáles serán los otros. No sé si hay que poner una bomba, o no sé. Bueno, terminamos entonces acá. Aquí está la tarea que quiero que hagan. Quiero que investiguen cómo se hace en lenguaje C para declarar una matriz con un tamaño que el usuario No pueda estoy definir. presentando, ingeniero. ¿Mande? No estoy presentando. Ah, perdón. Ah, va, entonces volvemos donde estábamos. Entonces aquí está el código, ya lo vieron todas las manipulaciones que le hice. Si alguno tiene el libro de texto, se dará cuenta de que aún está la función get, que aún funciona en dev, C++. En Linux sí daba un warning, ¿verdad? Entonces aquí está la tarea, miren, para el cuaderno. Número 1, investigar cómo se hace en lenguaje C para declarar una matriz con un tamaño que el usuario pueda definir en el momento en que se ejecuta el programa. Dado que la sintaxis A y dejar las llaves en blanco no es permitida, como si el número de filas y columnas lo pudiera definir más tarde, ¿verdad? Entonces eso no se puede. Dado que no se puede eso, ¿cómo es que se hace en C? Para que lo tengan avanzado. Con el ejemplo, para los que llegan a clases, con el ejemplo ya hablamos de estas 3 funciones, pero los que quieran investigarlo por su cuenta, pues ahí, ¿verdad? Investigar las diferencias, ventajas de unas sobre las otras y la sintaxis en lenguaje C de 3 funciones que permiten leer cadenas de caracteres, o sea, string, estas, ¿verdad? Scanf, get y fget. Y por último, hacer un programa que lea 5 números, los almacene en un arreglo y luego que muestre cuál de ellos es el mayor y cuál es el menor. Ahí está. Para la siguiente vez que nos veamos, quiero que hayan visto, por favor, el video de punteros. Ustedes ahí el canal no lo han usado tanto como yo esperaba, pero si ven este video, por favor, o ven el mismo video de la clase que vamos a tener, va a ser más fácil, lo van a traer ya preguntas, pero dedíquenle tiempo. Se los pido ahí, por favor. Vaya. Solo hay 32 conectados. Algo así, ¿verdad? No pasan viendo mejor a Luisito, comunica. No, vean esos videos, eso lo hicieron sus compañeros. Son videos que lo hicieron en un proyecto que hicimos hace años y que una forma, yo quería que lo contaran como lo contarían estudiantes. Entonces supongo que tal vez la forma en la que lo dicen les viene a ustedes mejor. Vaya jóvenes, los 32 que están conectados, nos vemos en clase hasta el lunes 31. Nos vemos en clase hasta el lunes 31. La otra semana yo tengo una actividad que cubrir en uno de esos días y el martes voy a estar con los de diferido. No lo vean como vacación, ¿verdad? Ya me lo imaginaba yo, ¿verdad? No lo veamos como fiesta, sino que estudien, por favor, estudien arreglos y comiencen a ver lo que son punteros. Ahí está el acceso a ese video y ya. Si no hay preguntas, jóvenes, cualquier cosa, ahí tienen el WhatsApp, ¿verdad? Es decir, está ese grupo y a veces veo lo que escriben, a veces veo que sí, que cuando no hay partidos no sé qué hacer, ¿verdad? Pero tienen también la manera de llamarme de forma directa, de escribirme de manera directa, ¿verdad? Si tienen alguna consulta de lo que estén estudiando en la semana. Yo justo tengo lo que hacer en las horas de clase, pero yo voy a estar ahí para tomarles mensajes y contestarlos al momento que pueda. Bueno, sin más por hablar ahora, fue un gusto verlos. Cuídense y
no se desesperen, apenas mañana tenemos 8 días del parcial, así que aún tengo tiempo para seguir en eso. Que tengan una buena semana de lo que queda.